Y por fin llegamos al cierre de estudiar la vida de Abraham. Obviamente ahí implica también Sara, van de la mano. Y yo quiero empezar con algo completamente diferente. Y lo pensé bastante en mi mente, no para compartirlo, sino se me vino. Yo dije, wow, la vida de Abraham, Sara son bastante potentes. Y dije, ¿cómo lo describiría en una sola palabra? Entonces se me vino a la mente como el padre de la nación de la fe. De hecho, ya se menciona mucho como el padre de la fe. Sin embargo, pensando en los dos, yo diría el padre y la madre, o los padres de la nación de la fe, porque es parte de todo su propósito que Dios tuvo para con ellos. Y voy a ser rápidamente breve para hacer una conclusión, repaso, por así decirlo, antes de llegar al último punto, que viene siendo el cierre. Porque Abraham, vimos su vida como él sale de acuerdo a su llamado, y vimos que su llamado era su punto norte, su dirección, su rumbo. Rompió con su naturaleza de su familia, que representa la naturaleza carnal, a la espiritual. Dejó su nación, que representa el gobierno de Satanás, y se encaminó a la tierra prometida sin saber para dónde iba. Y cada paso que daba era completamente viendo, sin saber nada más que lo que Dios le decía. Es completamente el padre de la fe, por algo le llaman así. Pero esto es de los dos, de Abraham y de Sara, aplica para ambos. Y estos estudios son para hombres como mujeres, de acuerdo a sus roles. Importante eso. Entonces, Dios le reveló el plan para su vida, le bendijo. Y antes de entrar a caminar con él, a caminar hacia el rumbo, Dios lo bendice. Dios lo lleva a ser, le dice que le va a ser hombre de renombre, le bendice para hacerlo bendición de todas las naciones hasta estos días. Por lo mismo que yo digo, en una sola palabra, él es el padre de la nación de la fe. Entonces Dios también lo lleva así cañón a alcanzar el mundo con su fe. Dios le dice que será bendición a los que los bendiga y maldición a los que lo maldigan. Entonces está tremendo. O sea, cuando Dios tiene sus favoritos, neta, es bien claro. O sea, sí, pues mira, pues así que fácil. Pero no es por nada su favorito. Para mí sí es uno de sus favoritos en cada etapa. Y yo así lo veo así. ¿Por qué? Porque es como dicen, ¿no? Dios le manda sus mejores guerras o sus peores guerras a sus mejores guerreros. Y de ahí también saco que sí, pues es el favorito. Y no por nada es el favorito, sino por todo lo que o sea, sí, toda la travesía de que él tiene que realmente, digamos, vivir. Pero no solamente es vivir, sino es vencer, disfrutar, gozar con Dios a pesar de una gran guerra. Entonces Dios obró bien grande en su obediencia. Dios obró en conjunto de todo lo que él giraba alrededor de su entorno, de su comunidad, de su matrimonio, la familia, los amigos, sus bienes materiales, donde lo que representa para nosotros el trabajo, la empresa. Dios usó todo para llevarlo a la tierra prometida. Dios llevó su corazón al mero centro de la misión. Y ahí es donde, renombre sobre
sobre renombre porque lo consideraban un ángel de Dios. O sea, la gente lo veía como elegido de Dios y le tenían gran respeto y por supuesto había ese cariño, ese amor. Entonces Dios nos muestra cómo sus encuentros quería que le conociera más, quería establecerlo en la iglesia, bueno, en ese caso en Betel, y ese lugar todo representa eso, que Dios quiere que tengas más encuentros o tener varios encuentros contigo para mostrarte promesas, bendiciones. Dios lo establece en su iglesia y es para realmente tener un servicio y un altar, que vimos ahí que Él construye el altar, que Él se queda cerca de Betel, que es casa de Dios. Entonces todo eso nos lo enseña con muchos más detalles. Por lo tanto, en serio, si no has escuchado, en serio te reto a que vayas, estudies lo que Dios quiere enseñarte a través de la vida de Abraham. En varios mensajes fueron mucho más de... Sí, van a ser en total unos 14, 15 o hasta 16 mensajes. Vete hacia atrás y vas a ver la vida de otros héroes, pero vas a ver varios de la vida de Abraham, porque estamos viendo por partes y esta es la última parte para concluir. Y vamos a ver que Dios quiere que sigas avanzando y dices, ¿qué onda? O sea, Abraham a este punto ya llevaba bastante avance. Él realmente ya era de una persona que ya iba a tener, no recuerdo bien, pero alrededor de 90 y tantos años, y cerca de los 99 años es cuando tiene a Isaac. Pero él ya estaba prácticamente en su tierra prometida y Dios lo lleva a seguir avanzando. Y dice, Génesis 12 dice, y Abraham partió de ahí. Oye, pero ya estás establecido en la iglesia, ya estás en Betel, ya tenías tu empresa, ya tenías tus tierras, tenías pozos que no se mencionan, pero en el siguiente estudio de la vida de Isaac y de su ayuda idónea vamos a ver los detalles. No vamos a tocar el de la ayuda idónea, ese es para otra serie. Ahí vamos a ver esa parte en la serie del noviazgo y matrimonio, pero por el momento aún no. La que sigue es el propósito de la vida de Isaac y su ayuda idónea, que no por nada están ahí pegados. Entonces, así es que con esto vamos a cerrar. Dios quiere que sigas avanzando más y más. Por eso nos lleva por diferentes etapas. Unas son muy simples, otras son para, digamos, realizar o cumplir objetivos y metas, pequeños objetivos que cumplen una meta. Y si alguien aquí ha jugado videojuegos, a lo mejor estás escuchando esto como adulto, pero pon atención a los videojuegos, porque también ahí Dios nos habla, incluso en películas, en series, en sinnúmero de áreas de la vida física. Vemos etapas en la vida donde Dios nos lleva por una transformación, un crecimiento. Y esto ya lo he mencionado en otros estudios, que sobre todo cuando vamos a hablar de discipulado. Más adelante quiero hacer algo que hable acerca de lo que es el discipulado. Igual, si a ti te interesa saber más de lo que es el ser un discípulo, de dónde viene toda esta metodología del discipulado, la filosofía, la metodología, escríbeme en los comentarios, deja tu comentario y yo quiero saber más del discipulado, yo quiero saber más de la vida de Isaac también, o si quieres saber más de ayuda idónea y matrimonio, ahí escríbelo. Y entonces, como digo, estamos como en un videojuego. En el videojuego llegas prácticamente con una ropilla X, o sea, bueno, es un buen atuendo, pero vas armándote, vas mejorando las armas, los escudos, dependiendo, ¿verdad?, de cada videojuego.
Hay unos que meten como que los hechizos y que las herramientas, incluso en juegos que no son de guerra, de pelea, que son de pues, aventura, de destrezas, vas generando mejoras. Pues prácticamente de esto se trata la conclusión. Hasta aquí Abraham ya había tenido un gran crecimiento. Ya había Dios usado su vida de alguna forma física para ilustrarnos tantos puntos que ahorita mencioné, donde vemos crecimiento real. Entonces, así como en los videojuegos, para los jóvenes lo van a agarrar en corte los niños. De que, sí, pues es como cuando iniciamos en El Señor de los Anillos, en Mario Bros, en el Fortnite, que empezamos con armas tranqui, vamos mejorándolas, agarrando ya que los armas legendarias o que los monitos que van de épico y luego que van a ser legendarios, e incluso hay colores que representan este monito es rojo, este monito es morado es épico, y luego el que le sigue es mítico, es rojo, y luego sigue el legendario que es amarillo, y así, ¿no? Diferentes juegos. Ese es un juego como el Brawl Stars, donde vemos ahí unos colores, por ejemplo el Fortnite, igual las armas, que agarras arma común y es verde, y poco común es azul, y luego te vas a la común es la gris, y la poco común es verde, la azul es rara, y luego la morada épica, y luego sigue la legendaria que es como naranja, y luego la mítica que es amarillo que traen los NPC y así, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tú eres un monito, un jugador más, y tienes que subir de nivel. Y esto va a pasar en tu vida cristiana cuando vemos muchas partes diferentes en la Biblia hablando de la perfección espiritual. Siempre podemos verlos con una representación de etapas o niveles, y vamos a ver el número 7, que es la perfección espiritual. Entonces, si realmente pones atención, si realmente estudias la Biblia, vas a ver que el pueblo de Israel pasa por esos niveles. Y esos niveles, los 7 niveles, los podemos ver por los diferentes héroes simplemente en Génesis, desde el 0 hasta el 7, desde el inicio hasta el 7, donde empezó con Adán y llegas hasta José el soñador, y luego otra vez otro reinicio que empieza otra vez ahí en el Éxodo, y llegan a la tierra prometida, perfección espiritual a conquistarla, hasta el número 6 con Josué, y alcanza la perfección espiritual con David y Salomón. Son detalles bien tremendos que pasan por todos los reyes, y a veces en una sola misma persona, un personaje, una vida de un héroe, podemos ver esos 7 niveles. Si queremos estudiarlos con más detalle, para decir, mira, en este punto estaba el inicio, aquí fue la transformación de Pablo, y luego mira, aquí fue la iluminación. Por eso habla de que Dios se le apareció en una gran luz, fue la iluminación, y luego fue su bautizo, y luego, mira, aquí están cuando está empezando en el nivel 3, que es la participación en el ministerio. Y luego, mira, aquí empiezas de alguna forma a participar como líder, pero ya aquí ya llegó al nivel 5, que es una entrega total, y luego el nivel 6, y eso lo podemos ver. Está bien interesante del discipulado, pero en otra clase más detalles, más cosas. Entonces, sin embargo, señores, pasamos 7 niveles vez tras vez, jóvenes, niños, quien escuche, lo pasamos vez tras vez, y Filipenses 3:13-14 nos dice algo
bien tremendo de Pablo. Aquí Pablo pues ya estaba bien, ya estaba para morir, señores. Entonces, imagínense el dato. O sea, haz de cuenta que, pues yo voy a empezar otra vez el nivel 1. Espérate, ya estás bien anciano, ya no estás dando mucho para la vida. O sea, ya jubílate, ya dedícate a descansar. Nada de eso. Dios quiere que siga avanzando. Dios quiere que expanda su misión hasta el máximo. Y uno de los ejemplos más pasados es Pablo, que dice en Filipenses 3, 13, 14: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A ver, vamos a ver dos detallitos que yo creo que son muy empezados. Muchos jóvenes, cuando conocen a Cristo, se enamoran, le pegan bien duro. Realmente, en serio, su juventud se vuelven héroes de la fe. O sea, jóvenes, o sea, a su crecimiento, que no puede ser ya una edad de espiritual madura, como un adulto espiritual hablando. Sin embargo, hay uno que otro que llega alto, muy alto, a poca edad. A los 19 años ya está empezando un ministerio, un pastorado, y sigue estudiando la teología o algo así. Me ha tocado varios casos que son jóvenes, 18, 19 años, ya están de líderes. Yo estaba a los 19, de hecho empezamos un ministerio el 5 de agosto del 2006 o 2007, no recuerdo bien, uno de esos 2 años. Yo tenía 19, estaba cumpliendo los 19 años, y yo ahí ya estaba comenzando fácilmente la conquista del evangelismo, pero ahí ya era el líder de jóvenes de esa misión. Bueno, no era misión, ya era iglesia, pero no líder de jóvenes de los que hablan de que cualquiera puede ser líder, ahora ¿quién escogemos? No, ahí era alguien preparado a las duras penas, alguien que debe tener un entrenamiento pues competente. Y realmente yo estaba empezándolo. Cuando ya estaba ahí, ya sabía estudiar la Biblia y todo lo necesario que la apologética, que el estudio bíblico y las reglas de estudio, que ya se me olvidó la palabra. Pero varios detalles ya los tenía bien manejados, como varias veces le he escuchado como cristología, que son bien importantes para entender el Antiguo Testamento, y ya andaba trabajándolo, obviamente a un nivel, yo digo profesional básico, ¿no? Porque hay niveles dentro de los pastores. Unos pastores nunca pasan de eso, porque realmente no saben estudiar la Biblia con todo el corazón, y muchas cosas las enseña el Espíritu Santo, pero por la falta de disposición, de entrega total de estas personas, no llegan a ser ancianos, como dice la Biblia, que no tienes que ser una persona de 60 años, ya a los 30, a los 35, puedes ser un gran anciano con un gran conocimiento de su palabra, bien tangible, bien vivido, con mucha experiencia, que si tú ves mucho en Proverbios y por todo el Antiguo Testamento, vas a ver sabiduría para hacer. Es decir, como ingeniero, yo también estudié la ingeniería mecánica, por cierto, no quiero presumir, pero pues ahí andamos aquí humildemente. Broma. Entonces, tú estás ahí, ¿no? Estudiando, sales de la carrera y llegas a la industria y prácticamente sabes muy poco, pero muy poco, porque todo lo que se estudia es puro diseño, o sea, es, digamos, diseño para fabricar cosas que realmente no vas a fabricar, no vas a hacer cálculos, ya está todo calculado. Eso ya es para, ahora sí, que los centros de inteligencia de cada industria, ¿no? Que llegan y allá sí diseñan de acuerdo a ciertos factores, que los esfuerzos a los cuales va a estar sometido
alguna pieza de algún motor, por ejemplo. Entonces ya lo diseña, se hace su cálculo, se hace sus estudios y análisis, se someten a pruebas de deformación y calculan cada característica metal mecánica que requiere para ese diferente trabajo, porque es bien diferente un motor diésel diseñado para grandes cargas, grandes pesos, que un motor que es para combustible de alto octanaje para carreras, que usa obviamente explosiones para velocidad con diferentes transmisiones, diferentes herramientales o diferentes piezas como engranes de diferentes tamaños, obviamente para alcanzar altas velocidades, pero no son para grandes pesos. Al contrario, busca también diseñar bastantes detalles de ese carro de una forma aerodinámica y lo más ligero posible para estar bien pegado al suelo, el peso necesario para estar pegado al suelo sin que se levante el carro, y a la misma vez con la ligereza para tener la aceleración y la velocidad a un muy alto rango. Entonces es muy diferente. Entonces se habla a veces de no, que este es V6 pero es diésel, y son ahora sí que pistones muy grandes en comparación a que no, este es V12 y es de gasolina de alto octanaje, etcétera. Entonces todos esos detalles, cuando tú estás en la escuela, los estás analizando. Entonces llegas a un trabajo y te topas, porque prácticamente lo que se hace en el trabajo es ya muy diferente a lo que aprendiste en la escuela. Pocas carreras realmente van a tener toda la práctica. Por ejemplo, un médico sí, o sea, todo lo que aprendes en la escuela lo vas a ir a practicar. En ingeniería realmente te ayuda bastante para solución de problemas y desarrollo de procesos, pero depende también el puesto, es bien diferente. Y tienes que llegar a aprender. Entonces muchos pastores salen así y se creen, no, pues ya soy pastor porque salí del instituto. Y ni siquiera tienen el don desarrollado. Tenemos 5 dones de crecimiento espiritual que se pueden desarrollar. Y muchos dicen, no, es que Dios se lo dio. Pues sí, Dios nos los da y nos da la oportunidad de desarrollarlos, pero si tú no los buscas, no los vas a tener. Hay gente que dice, es que yo no tengo el llamado a ser pastor, pero se me da muy bien, porque a lo mejor no viste el llamado conscientemente, pero tu corazón te llevó ahí porque lo deseaste de todo corazón, porque Dios puso ese deseo en tu corazón que tú no viste. Y ¿qué pasa? Desarrollaste el don, y a veces hay muchos pastores extraordinarios sin ni siquiera una clase de teología en un instituto, porque no es necesario, porque realmente quien te va a hacer crecer tus dones es la misma iglesia. Por eso lo que veíamos en el estudio anterior, donde Dios quiere que te establezcas en la iglesia y vas a desarrollar tus dones. Entonces es bien interesante que entran jóvenes, le pegan bien cañón, creyendo que tienen pues grandes éxitos, y toda su vida se agarran de eso. Toda su vida están viejos, ya nunca hicieron nada más que trabajar en cosas y que no les llenó, y siempre van a hablar de la misma historia. Es que yo cuando era joven, hombre, hubieras visto, llenamos estadios y gente recibiendo a Cristo, y qué bonito y qué bendición, tremendo. Pero si no seguiste trabajando para Dios y fuiste engañado por el diablo, te tengo una noticia decepcionante, mala, y una muy hermosa noticia. La mala es que eso ya pasó. Hay que dejar el pasado atrás, extendiéndonos, esa es la noticia buena, extendiéndonos a lo que está adelante, como Pablo. Pablo ya había conquistado Asia, ya se había dicho de él que él era de los
él era un cabecilla de la secta de los nazarenos que están prácticamente llevando un caos por toda Asia. O sea, desde Éfeso, él había compartido así un número grande de personas de diferentes nacionalidades, tanto romanos como esclavos, como libres. Cuando digo romanos, acuérdense que en ese tiempo pues era el imperio romano y nacías en cierta zona y te considerabas romanos, pero podías nacer en Grecia y pues realmente para nosotros ahorita pues sería griego, ¿no? Roma sería Italia y hay otras zonas ahí diferentes que para nosotros serían otras ciudades, no serían romanos. Muchos eran romanos, se buscaba tener la nacionalidad romana porque te generaba mejores beneficios. Sin embargo, Pablo le habló a estas personas y a todas las demás, es decir, toda Asia se dice que llegó a conocer el evangelio por Pablo trabajando como ahora sí que la guarida estaba en mero Éfeso con los efesios, y de ahí expandió tremendamente la palabra. De ahí él estaba para partir a Roma, que prácticamente ahora sí que era la capital del mundo, y no me recuerdo bien, pero cerca de ahí, no recuerdo si es Sardis o está cerca de Sardis. Total, pues ahí está el corazón dice el Apocalipsis que está ahí la mera casa, el trono de Satanás. Entonces Pablo anduvo por esos rumbos, predicando aún en territorio enemigo, por así decirlo. Y se dice, no hay o no encontré información, pero Pablo se supone que llegó a Roma, pero en su corazón iba a llegar a España. No sé, no encontré evidencia, no encontré información, no encontré nada más que el deseo que muchos dicen, no, es que es muy posible que sí haya llegado a España. Y sí lo creo, de alguna forma llegó. Y si no llegó en físico, llegaron sus cartas. Y sí llegaron, y a lo mejor no son parte de la Biblia, porque no todas las cartas que escribió Pablo fueron hechas Biblia, porque la Biblia es un solo libro que fue configurado por Dios usando a los humanos, completamente inspirada por la voluntad divina del Espíritu Santo. Obviamente, por eso es un libro, una sola historia y una perfección de belleza que si lo estudias te quedas así impactado, está locochón. El punto es que yo creo que sí llegó de alguna otra forma, porque Pablo mandaba seguido cartas a gente, sus discípulos. O sea, no nomás tuvo uno, tuvo varios, y al menos estoy seguro y al punto de apostar, lo que no estoy bromeando, sí, llegó el evangelio a través de discípulos de Pablo y de otros de los apóstoles, pero el chiste es que fue más allá a expandir, ahora sí que la misión de Dios. Entonces, si tú te estás agarrando de tu pasado, ya tienes la mala noticia. Ahora la buena es que aún estás a tiempo. No importa cómo llegues, si es por un mensaje de texto, si es por un mensaje de audio, por una llamada telefónica, un correo, un email, un libro, lo que fuera. Sigue expandiendo tu corazón y sigue expandiendo la palabra de Dios. Tú sigues en la misión, y la misión es el mundo. Y ya lo vemos con el padre de la fe, que Dios le dije, vas a hacer bendición en tu simiente, en tu semilla, en tus hijos físicos, que esa semilla también representa la semilla espiritual, que por eso es padre de nosotros también, de forma espiritual. Nosotros, sus hijos, también podemos llenar toda la nación. Sí podemos. Entonces, ahí está la buena noticia. Despojémonos de esas victorias. Ahora, ahí te va otra nota. Hay otro tipo de cristianos. ¿Qué pasa con los que están falle
falla, es que tengo este pecado, es que tengo este dolor, es que estoy atado por Satanás y yo no puedo y tengo miedo y he fallado y ya intenté ser pastor una vez y caí, no me fue bien y la gente no me quiere, me odia, hice un gran pecado, hice un error en mi vida, me divorcié. Aquí está la más hermosa de las noticias. Dios lo está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, pero sigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es bien importante que muchos dicen, es que yo soy un asesino y recibí a Cristo y wow, o sea, mucha gente que tiene ciertos pecados se les aplaude a las iglesias, hombre, Dios lo transformó y él era así, él era asá, pero él es divorciado, aléjate de él. Él no puede más ya estar en el ministerio. Sí, no sé, a ver, vamos a ver qué dice Pablo. Hermanos, yo mismo pretendo no haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Fácil, ¿no? Hay que olvidar el error. ¿Por qué? Porque Dios es tan poderoso y amoroso para limpiarnos de todo nuestro pasado. Ahora, ¿qué hay cuando tienes esos errores? Pues nada, hay que echar un chorro de ganas, ir en contra de la gente con todo el corazón que Dios te pone, porque es lo único que hay. Si Dios dice ve, no vas a salir como dices, no, espérate, manda por quien debes enviar, pues te estoy mandando a ti. Así aplica para ti, tú que tienes algún pecado que dices que yo no puedo porque no tengo este vicio. No. Si tú recibiste a Cristo, todas las cosas han pasado. Dice ahí que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Todo el pasado queda atrás. Por lo tanto, nos convertimos en hijos de Dios. Es que la Biblia dice que hay asesinos que no heredarán el reino de los cielos. Claro, sí lo dice. Pero tú que recibiste a Cristo en tu corazón, dejaste de serlo. Se rompieron las cadenas del pasado, del diablo, las cadenas con las que te tenía completamente apresado, los hilos con que estaba manipulándote, para que estaba controlándote, para que seas su marioneta, están rotos. Así que la persona 100% derrotada y destruida, tú con tu testimonio de derrota, sin avances, sin victorias, entrega tu corazón a Dios y Él te va a sanar, te va a reconstruir de tal forma que te deja como nuevo. Y hay una palabra que para Dios trae un plus: conformar. Dios te conforma a su imagen. O sea, Dios te agarra siendo lo que sea. Ahora, no hay gente buena para Dios. Tú que dices que yo soy buena persona. Nel, no para Dios. Por eso, ahí está la historia del joven rico que se acerca a Dios. Y maestro bueno, no me llames bueno, porque solo bueno hay uno, Dios. Pero obviamente quería decir varias cosas, porque Dios es tremendamente formidable. Prácticamente le está diciendo, yo soy Dios, yo soy el bueno, y de ahí no hay nada. Gente que se cree buena en sus propias fuerzas siempre termina haciendo algo no bueno. A lo mejor delante de la gente, buena persona, ayuda y
sí son buenas personas para el mundo. Y al final de cuentas son marionetas del diablo y van a acabar haciendo algo malo si no reciben a Cristo. Punto. Y por ejemplo, en serio, hay que investigar. Por ejemplo, se le dio el Premio Nobel de la Paz a María Teresa, no me acuerdo. Una persona que se hizo santa, creo que ya falleció. Ya ni me acuerdo su nombre. En el Premio Nobel de la Paz. Y se dan cuenta que tenía bastantes metodologías acerca del dolor contra la gente. Y parecía que hacía torturas y realmente no ayudaban con todo el dinero que realmente les donaban empresas que hacían prácticas muy malas y no recuerdo bien, que algo así como que industrias de la guerra y políticos y gente que estaba haciendo el mal le hacía donaciones a la Madre Teresa, Madre Teresa, no me acuerdo. Total, se le da el Premio de la Paz por hacer buenas contribuciones, pero realmente todo era una gran fachada. Es lo que están pasando ahí, información en las redes. Entonces, es real, yo lo creo, porque si no recibe a Cristo en su corazón y no le está sirviendo y no tiene una relación con Dios, va a ser alguien malo, por más que sea la Madre Teresa. Ahora, no sé si realmente es cierto, pero sí lo creo si ella no recibió a Cristo. Porque no porque estés en una religión quiere decir que recibiste a Cristo. Por eso hay mucha gente que se dice ser cristiana y está en pecado haciendo lo malo, porque es una fachada para llegar a la iglesia. Yo soy buena persona, pero atrás de la puerta la verdad es otra, y es peor que tirarle los platos. Y ahí usan de violencias bien graves, usando la Biblia bien adulterada para cometer fechorías como violación y adulterio y cosas terribles contra otras personas. Ahora te paso que pues es tu pecado y estás sin Dios y en tu dolor pues caíste en pecado que no afectas a nadie, solamente es tu relación con Dios y es bien malo para tu mente y tu corazón, pero realmente estás siendo una mejor persona que esas que se creen buenas y están haciendo lo malo. Así que si tú usas tu testimonio, darás una muy grande fuerza a la gente que está pasando por lo mismo. Tú que has pasado por cosas bien malas, que tú la regaste, que hiciste y deshiciste, y te transforma Cristo Jesús. Tienes que usar tu testimonio, porque para empezar ya tuviste una victoria sobre el pecado, rompiendo las cadenas, te libertó Jesús más bien, y tu triste historia se convierte en una guerra ganada después de tanta derrota por estar sin Dios, después de estar destruido. Vivir de victoria en victoria, que es lo común cuando se está en una relación con Dios, leyendo, orando, teniendo esta vida como la tuvo Abraham, como la tuvo Pablo, que venían dolores y fallas, pero Dios los usó bien grandemente para expandir la misión espiritual, y también ayudó mucho a personas en la vida secular. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que emprendas te va a ir bien, como ya lo he dicho en otros versículos, pero en otros pasajes, usando el versículo de Salmos 1, donde dice que el que se deleita de día y de noche en la palabra de Dios será como árbol plantado que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También Josué 1 del como 3 al 8 o 9, donde dice que se esfuerce por ahora sí que poner la palabra de Dios en acción, y entonces todo lo que haga le saldrá bien. Así que si tú emprendes algo, un negocio, si tú estás en la escuela, la carrera, etcétera, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque tienes que aprender que ahí también se le da gloria a Dios, con tu carrera, con tu escuela,
con tu deporte, que tocas la guitarra, con un simple juego, un videojuego, puedes hacer que gente escuche palabra de Dios. ¿Por qué? Simplemente por pasar tiempo con otra persona y ayudarla cuando está sufriendo, ya eres bendición. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea. Seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Así que puedes empezar desde tu cuarto, desde tu ciudad, desde tu pueblito, alcanzar el estado, alcanzar la nación, alcanzar el mundo entero. Así que Dios te lleva a seguir moviéndote hacia arriba si vas con Él, creciendo, expandiendo tu corazón, tu mente, tu físico, cada área de tu vida. Obvio expansión de su palabra para ser de bendición, primeramente para ti y a todos los que te rodean, incluso a gente que está en otras ciudades, en otros países, gente que simplemente escuchó tu testimonio, escuchó un video, un audio, un mensaje, un estudio, una carta, y puede recibir a Cristo a través de tu gran pasado que el diablo te tenía atorado queriéndote destruir. Es que tú eres esto, no puedes ayudar, no puedes ser bendición. Espérate. Ve la vida de Jacob, ve la vida de Abraham, todos tenían fallillas. Incluso Isaac, que casi no se ven, pero son tan fuertes sus fallas en la relación con Dios. Sin duda Salomón es una gran falla. Obviamente hizo cosas tremendísimas, pero también es una gran falla. Entonces tú puedes hacer la diferencia y cambiar ciudades, países, hasta llegar a lo último de la tierra, gente que ni siquiera te va a conocer, incluso después de la muerte, como tenemos las cartas de Pablo, que a pesar que ya pasaron casi 2000 años de que las escribió, siguen siendo de bendición a nuestras vidas, siguen siendo de testimonio a mucha gente en todo el mundo. Como dijo Dios a Abraham: serás bendición a todas las naciones de la tierra, el Padre de la nación de la fe. Así que este es el reto. ¿Quieres ser bendición a todas las naciones, empezando desde tu pequeña colonia o de tu pequeño pueblo, tu pequeña ciudad, tu pequeña escuela? Es hora de poner manos a la obra y ser de bendición. Amén.